SER Podcast. SER Historia, Cadena SER, con Nacho Ares. Bienvenidos una semana más a SER Historia. Aquí intentamos hacer, por lo menos seguir haciendo un poquito más de historia en estas madrugadas del sábado al domingo aquí en la cadena SER o a través de los podcasts, en estos programas especiales que podéis escuchar a través de SER Podcast o de cualquier otro agregador de audio que ahí nos vais a encontrar. En este programa especial, como digo, un programa especial de verano, vamos a recuperar de nuestro archivo algunas de los mejores contenidos que hemos tenido tanto en esta temporada última que acabamos de dejar. Bueno, estamos todavía en ella, la 14ª, estamos a punto de comenzar en septiembre la 15ª y queríamos hacerlo recuperando, como digo, la figura de Julio César a través de una novela extraordinaria, La sombra de Julio César, que queríamos volver a compartir con vosotros. Hablaremos también de matemáticas en Mesopotamia. Podemos hablar de ciencia y de historia y de arqueología al mismo tiempo, y lo vamos a hacer así: las matemáticas en la antigua Mesopotamia. Y luego vamos a recuperar un personaje increíble, ahora lo decía, del siglo de oro, Ambrosio Spínola, uno de los grandes baluartes de los éxitos de los tercios españoles en los Países Bajos. Como siempre, habrá muchos más contenidos de SER Historia y seguramente que en las entrevistas, en las charlas, podremos perfilar, ¿no?, muchos detalles de nuestro pasado. Como siempre digo, soy Nacho Ares y os doy de nuevo la bienvenida a SER Historia. ¡Comenzamos! Sigue a SER Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @SER Historia. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. César. Celebro verte siempre victorioso. Él me deja ganar. Me hace sentirme viejo. Celebro que hayas vuelto sano y salvo. Sé que tropezaste con un sinnúmero de obstáculos. Sí. Por fortuna tu amigo Nicomedes demostró ser un gran aliado. Nunca pude agradecerte el salvarme la vida. Tú desafiaste a Sila. Te ordenó repudiar a tu esposa y rehusaste sabiendo que ibas a una muerte segura. Eso me impresionó. Me recordó un hecho. Amigo mío, Sila también me ordenó repudiar a mi esposa. A diferencia de ti, yo le obedecí y dejé a la única mujer que he amado. La vida está llena de lecciones. Así que nos hemos ilustrado mutuamente. Dime cómo llegar hasta donde estás ahora. No me digas que me equivoqué al procurarte la huida. Yo tengo mucho que darle a Roma, pero no tengo voz. Si quieres tener voz en Roma, gánate al pueblo. Muchos dirían que Julio César fue quizá uno de los personajes más importantes de la historia. Yo también lo creo así. Hay otros contemporáneos, hay otros personajes que un poquito antes o un poquito después marcaron quizá esa huella, esa muesca tan importante en la historia del ser humano. Ahora escuchábamos, por ejemplo, un fragmento de una serie de televisión, Julio César, en donde el protagonista hacía hincapié precisamente en algunos de los aspectos con los que él marcó toda su vida, quizá esa ambición que todo gran hombre, todo gran protagonista de la historia siempre tiene que tener detrás de sí para conseguir sus objetivos. Y esto es lo que ha cautivado a millones de personas desde la misma antigüedad, desde el siglo I antes de nuestra era, cuando vivió Julio César en esa Roma que lo ocupaba y albergaba quizás uno de los espacios geográficos más inmensos que nunca ningún imperio anteriormente había conseguido. Mucho es lo que queda por conocer de la vida de Julio César. No solamente hay numerosas fuentes contemporáneas, sino que además él mismo dejó textos hablando de su trabajo, de sus batallas, de sus aventuras. En definitiva, todo ello supone una fuente de documentación muy grande
para escritores, para historiadores, para arqueólogos, e intentar reconstruir con todos estos datos la compleja vida de Julio César. Escuchábamos en este fragmento, por ejemplo, de una serie de televisión, pues un ejemplo más, ¿no?, de todos esos intereses que ha marcado la vida de César a lo largo de la historia, sobre todo en el último siglo, por medio de grandes películas, por medio de grandes libros, ensayos y novelas. Precisamente queríamos viajar a Roma para conocer a Andrea Fedriani. Él acaba de publicar con la editorial Espasa la primera entrega de una trilogía titulada Dictator. Con el nombre La sombra de Julio César se nos acerca los inicios de César, precisamente en donde estamos, en la península ibérica, que mucha gente desconoce que es aquí, precisamente en España, donde comienza toda esa batalla, toda esa carrera militar que le llevará finalmente a conquistar prácticamente el mundo entero. Nuestra compañera Ana Caballero ha tenido la posibilidad de viajar a Roma y estar con el propio Andrea Fedriani hablando de su trabajo, hablando de esta novela La sombra de Julio César. La primera pregunta yo creo que era muy sencilla de realizar. ¿Por qué Julio César? Un personaje que, como decía ahora, ha cautivado a tantísima gente. Queda mucho por decir y desde luego que la respuesta es obvia. Claro que queda mucho por decir. Son muchos los enigmas históricos que hay alrededor de la figura de Julio César. Y todo ello es lo que cautiva precisamente a un escritor, a un profesor y a un escritor, profesor de universidad como es Andrea Fedriani. Esto es lo que nos ha respondido. La respuesta a esta domanda puede ser... Bueno, sí, debe ser una respuesta decepcionante porque francamente me lo solicitó mi editor. Yo inicialmente me negué porque mucha gente, autores importantes como Maló, como Manfredi, habían escrito sobre él. Él mismo escribió sobre sí mismo, pero luego me lo pensé y se me ocurrió que una vida tan rica, una vida tan plena, siempre tiene noticias, siempre ofrece temas de los que hablar. Siempre qualche nuovo argomento. Y me è venuto in mente che nessuno aveva mai parlato. Bueno, como digo, yo pensé que nadie había hablado todavía de la amistad, de esta relación entre César y Tito Labieno, y entonces me lancé a escribir, incluso para demostrar que se pueden escribir 3 libros, como yo realmente hice sobre César, sin hablar de las ides de marzo, sin hablar de las cosas más importantes, las hazañas más importantes de su vida. E delle idee di marzo. Uno de los protagonistas de esta novela, La sombra de Julio César, es Tito Labieno. Tito Labieno fue durante muchísimos años la mano derecha de Julio César, gran amigo dentro de ese ámbito de la clientela que muchos romanos tenían en aquella época, es decir, trabajar y organizar grandes proyectos vitales, en esta ocasión como el que hizo Julio César, a partir de gente muy cercana con la que tenía su absoluta confianza. Esto es lo que sucedió, como digo, con Tito Labieno, alguien que con el paso de los años se convirtió también en su mayor enemigo. Esta disociación de personalidades, de personajes en el ámbito de la historia de Roma es muy común, ¿no? Los asesinatos para hacerse con el poder los vemos casi a diario. Los envenenamientos, las traiciones, los celos, las envidias, cualquier tipo de ambición aparentemente somera era quizás la causa justa en la mentalidad de estas personas para conseguir de la forma que fuera el objetivo que se habían marcado. Hemos preguntado a Andrea Fedriani, autor de La sombra de Julio César, publicado por Espasa, quién era este personaje, Tito Labieno, muy conocido por los historiadores, pero yo creo que muy desconocido por el gran público. Allora, io parto da un presupposto che... Bueno, yo empiezo por el supuesto de que el oficio de un divulgador, de un historiador, es dar a conocer a personajes desconocidos precisamente, puesto lo que ha pasado con Espartaco, de no haber habido el libro y la película, nadie lo conocería tan bien como lo conocemos. Yo encuentro que Tito Labieno es un personaje shakespeariano, ¿no? Porque realmente en un momento de la vida es el alter ego de César. Vence cuando César no está, ¿no? Gana las batallas de César
y luego en un momento se convierte en su peor enemigo. Y no sabemos por qué, porque digamos que la documentación falta en la última parte del Develo Gallico que podría explicar las razones de esta ruptura. Es falta y bueno, solo podemos imaginar lo que ha pasado. Romanzare la sua vita. Bueno, por ejemplo, después de haber llegado a ser un seguidor de Pompeyo, muchas veces Tito Lavieno en el campo de batalla dice palabras: no me voy a ir de aquí sin ver antes el cadáver de César, ¿no? Però eso no passa, no? Perché sempre gana César. Poi invece alla fine è Cesare a vincere. E cosa c'è di più bello? Que hay algo más fascinante, más intrigante de una historia como esta, ¿no? De los amigos tan grandes que luego se vuelven enemigos. Tali nemici. Lo decíamos al principio, ¿no? La figura de Julio César quizá es muy conocida con su entresijos, ¿no? A lo largo de esa dilatada vida como militar hasta que falleció pues en el último tercio del siglo I antes de nuestra era, el hecho de que quizás pues participara en esas batallas con la hermosísima Cleopatra en Alejandría, o sobre todo las batallas en las Galias, ¿no? Que han quedado perpetuas por medio del cómic de una forma brillante con las historias de Asterix y Obélix, ¿no? Es que son quizás estos emplazamientos los más importantes que el público en general tiene a la hora de ubicar geográficamente la figura histórica de Julio César. Sin embargo, como decía al principio, muchos se olvidan de que César comenzó como militar en Hispania, en la península ibérica, lo que hoy es España. Aquí recordemos, por ejemplo, lo hemos comentado en otros programas de Ser Historia, esa anécdota que cuentan los autores clásicos de las lágrimas que vertió en Cádiz recordando la figura de Alejandro Magno, otro de los grandes protagonistas de la historia, que para Julio César habían pasado casi 3 siglos. Hoy lo vemos como Alejandro Magno como un personaje muy distante en el tiempo, pero para el propio Julio César, que tanto quería asemejarse a Alejandro, también quedaba muy lejano en esos casi 3 siglos de distancia que los separaban. La figura de Julio César y España está muy vinculada desde el punto de vista histórico. Nuestra compañera Ana Caballero le ha preguntado a Andrea Frediani sobre este hecho que es tan desconocido por el gran público. España per Cesare era molto importante perché Sí, España es importantísima para la formación y para la carrera de César porque es el centro de poder de Pompeyo. Ahí están todas las clientelas de Pompeyo. Entonces ahí empieza. Pamplona fue fundada por Pompeyo. O sea que, para retomar, España es ahí donde empieza su primera guerra, digamos, y termina con su última guerra. Había estado en España cuando tenía 30 años con el cargo de cuestor, que era un cargo intermedio. Había desatado una guerra contra el pueblo lusitano y vuelve y vence el Lérida a Pompeyo en la última batalla y vuelve a España la última vez donde lucha en Montilla, y de esa batalla, de esa lucha, él siempre escribió que ahí era la única vez que había luchado por la vida y no por la ambición. non per la vittoria ma per la vita. Podríamos decir con toda seguridad, sin el temor a equivocarnos, que los populismos políticos que estamos viviendo en la actualidad, por muchos partidos de ambos lados, de ambos bandos, nacen quizás en la historia de Roma. En Roma, la lucha política por alcanzar un puesto en el Senado, por alcanzar un puesto en el ámbito militar, en definitiva, ir subiendo escalones poco a poco en esa escalera que llegaba hasta el gobierno, hizo que muchos trabajaran e hicieran pues algo que desde nuestro punto de vista, desde la ética, la moral del siglo XXI, nos parecería deleznable, pero que en aquella época entraba dentro de ese contexto de la normalidad.
es precisamente en ese paisaje en el que nos tenemos que mover cuando hablamos de presentismo. Lo hemos comentado muchísimas veces aquí en Ser Historia. La figura de Julio César, la figura de Alejandro Magno, la figura de Ramsés II, la figura de Gengis Khan, la figura de los grandes conquistadores que hay a lo largo de la historia, se separan por esa leyenda negra que nosotros tenemos en España de las proezas que algunos conquistadores españoles como Hernán Cortés o Francisco Pizarro lograron en América. Se habla de crímenes de guerra, se habla de aniquilaciones, se habla de cosas realizadas en América, cuando no se mira con la misma perspectiva lo que hizo Julio César, lo que hizo Alejandro Magno, lo que hizo Ramsés II, lo que hizo Gengis Khan, lo que hizo cualquier conquistador, cualquier gran militar, cualquier gran gobernante a lo largo de la historia, que era aniquilar aquellas tierras por donde iba poniendo el pie. O sea, la gente que piense, por ejemplo, que Alejandro Magno iba tocando la puerta de las tierras que conquistaba y pedía permiso de una forma educada y afable, que se quite esta idea romántica de la cabeza, ¿no? Iban cortando cabezas, iban empalando, porque era lo normal, era algo que no tenemos que calificar con esa idea del presente. Hay que quedarse con ese logro, con ese contexto, porque la vida era diferente antes a lo que es hoy. Le hemos preguntado precisamente a Andrea Frediani, como gran conocedor de la figura de Julio César, cómo interpreta, ¿no?, esas corrientes de pensamiento en la actualidad, en donde, por ejemplo, con César no ven esos problemas que sí que ven con los conquistadores españoles. Y esto es lo que nos ha contestado. Efectivamente, molti considerano Cortés e Pizarro dei criminali. Efectivamente, sí, es verdad que se consideran a Cortés y Pizarro como criminales, autores de un genocidio, ¿no? Pero también autor de un genocidio lo fue César con los galos. Pero hay que decir que Galia fue, digamos, el último territorio que se liberó de Roma, y también el territorio más romanizado, o sea, que se transformó en otra Roma, o sea, que ganó bajo el dominio de Roma. Hoy estamos en una época, yo diría, de revisionismo histórico, ¿no? Y quizás cada época tenga su juicio, pero realmente yo creo que somos el efecto y el resultado de grandes hombres ambiciosos, o sea, que no son las masas que deciden del destino de los pueblos, son algunos pocos con mucha ambición y también con mucho coraje, y que deciden lo que pasa en los países y a la gente. Y como digo, quizás en 100 años esta visión, esta del presentismo, ¿no?, de que hablaba, pueda cambiar incluso el juicio, o pueda cambiar el juicio sobre César o Alejandro Magno. No lo sabemos, cada época tiene su juicio. Alessandro Magno e Cesare verranno criticati. Per uno storico non esistono i buoni. Para un historiador no existen malos y buenos, solamente efectos y consecuencias de las acciones humanas. La sombra de Julio César es la primera entrega de esa trilogía de Andrea Frediani, que muy amablemente nos ha presentado gracias a la editorial Espasa, que nos ha permitido llegar hasta él en Roma, y encomiable el trabajo de nuestra compañera Ana Caballero para poder compartir con nosotros la historia de uno, como decía antes, de los mayores, de los protagonistas más importantes de nuestra historia, al que tanto debemos, y sobre todo esa cultura romana, ese imperio romano que tanto nos ha dejado y tanto nos ha legado, y que ha permitido ser lo que somos realmente en la actualidad. Julio César, como sucede siempre, no deja absolutamente indiferente a nadie, con esas historias de amor y odio, esa descripción tan detallada de las batallas, de la máquina de guerra romana, y sobre todo las historias humanas, ¿no?, como la protagonizada con Tito Labieno, que marcó un poco la propia vida de este emperador a lo largo de sus primeros años, y que luego se acabaría convirtiendo en su mayor pesadilla. Esos políticos se buscarán cualquier otra excusa para perseguirme y hacerme la vida imposible. Lo hicieron con Anaxágoras, con Protágoras e incluso Eurípides. Mejor así. El tiempo me dará la razón. Pero Sócrates... No sigas por ahí, querido amigo. Ser Historia con Nacho Ares.
Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Los babilonios fundaron la astronomía y la meteorología. Los cuerpos celestes y su evolución interesaban a los magos de Oriente, no solamente por razones prácticas, sino también por razones religiosas. En la vida cotidiana, estos conocimientos permitieron dividir el tiempo en unidades exactas, es decir, establecer el calendario indispensable para la sociedad babilónica, tan organizada hasta en los menores detalles. Los babilonios nos han legado la división de la semana en 7 días, el día en 24 horas, la hora en 60 minutos y el minuto en 60 segundos. Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia con este fragmento que nuestro compañero Julio López lee de una enciclopedia que yo leí siendo chico, El alba de la civilización. Carl Grimberg era un historiador sueco que desde luego dejó una huella profunda en todos aquellos que nos iniciamos hace muchas generaciones, muchas décadas, y algunas también generaciones, los más mayores, en aquellos intereses por el mundo de la historia. Era un libro de divulgación que a mí me fascinó, me cautivó, como aquel mítico Dioses, tumbas y sabios de C.V. Ceram, y en esta ocasión el texto de Grimberg hace referencia a la astronomía, al calendario y, en definitiva, con esos guarismos, con esos números, a las matemáticas. ¿Por qué? Los antiguos babilonios en la antigua Mesopotamia, pues hace seguramente 4.000 o 5.000, 6.000 años, fueron los pioneros no solamente en la escritura, sino también en la contabilidad y, en definitiva, en el desarrollo de unas matemáticas muy sofisticadas para la época. Y, en definitiva, como digo, pues el hecho de dar vida a esos números para trabajos absolutamente cotidianos. Muchas veces nos hemos preguntado ¿para qué sirven las matemáticas?, ¿no? Bueno, pues incluso en un programa de historia como este, Ser Historia en la cadena SER, hay que hablar de números, hay que hablar de matemáticas porque están imbuidos en nuestra vida cotidiana. Pilar Yuste, bienvenida a Ser Historia. Hola, muchas gracias, Nacho. Pilar Yuste es profesora de filosofía de la UNED, ha publicado con Dickinson un libro fantástico que recomiendo desde aquí, que es Matemáticas en Mesopotamia. Cuando hablamos de estas matemáticas, quizá los más difíciles de mollera, podríamos decir así, ¿no? Pues se sienten un poco alejados, ¿no? Lo entienden como un mundo absolutamente árido. Sin embargo, como decía ahora, las matemáticas en realidad no es más que un producto natural, me atrevería a decir, de nuestra vida cotidiana. Y los antiguos mesopotámicos, los antiguos sumerios, babilonios, acadios, hicieron una contabilidad muy real, ¿no?, de todo aquello que tenían a su alrededor. Sí, ellos necesitaban registrar pues no solo el inventario de los objetos que poseían en su casa, sino lo que es las ofrendas que debían de entregar en los templos, contabilizar el trabajo de los esclavos o de los campesinos. O sea, era un registro de la vida diaria, y por eso así comenzó el cálculo y la matemática en Mesopotamia, de esa manera. Incluso se llega a decir que las matemáticas son previas a la escritura, en el sentido que la escritura es la consecuencia de tener esa idea, como usted decía ahora, de contabilizar pues número de frutas, número de ofrendas, número de sacerdotes que tienen que trabajar esta semana o otra en un lugar determinado. Todo ello viene un poco imbuido por esos textos, ¿no?, que han llegado hasta nosotros. Sí, también. Por el cálculo. Lo más antiguo que tenemos son piezas que se llaman cálculi, que se supone que anotaban con esas piezas, no solo se contabilizaba los números, sino la cantidad, sino también el objeto a cuantificar. Por ejemplo, una oveja o 10 vacas o 10 raciones de cebada. Entonces, poco a poco fue desarrollándose. Primero era el cálculi, que ya digo que estaba integrado el objeto, la cualidad, en la cantidad. Después hubo números abstractos, entonces unas piezas con las cuales
ellos identificaban la cantidad, era 1, 10, 60, 360, etcétera. Esos son los números abstractos, que primero eran piezas de arcilla y luego las dejaban, las imprimían en bloques de arcilla más grande y ahí dejaban la huella, y esa huella es los primeros números abstractos que tenemos. Al lado dejaban la huella de un pictograma que podía significar una oveja y ya querían decir una oveja o 10 ovejas o 60 ovejas. Entonces separaron, primero era todo junto y después separaron la cantidad del objeto a cuantificar. Es muy interesante lo que me está contando Piedad Juste, autora de este libro Matemáticas en Mesopotamia, porque claro, nosotros en nuestra civilización moderna, la civilización contemporánea, utilizamos el sistema decimal, porque usted cuando ha puesto ejemplos no solamente ha dicho 1 o 10, sino que se ha ido enseguida al 60, al 360, porque en la antigua Mesopotamia utilizaban el sistema sexagesimal. En un principio parece algo antinatura, ¿no? Nosotros tenemos 10 dedos, la manera más fácil de contar es precisamente con los dedos, con las manos. ¿Por qué utilizaron este sistema sexagesimal basado en el 6? Bueno, antes tengo que decir que después de esos pictogramas que indicaban cantidad, se fueron estilizando las formas y ya utilizaron 2 signos nada más para anotar los números. El sistema sexagesimal seguramente se debe a la astronomía, porque tenían calendarios lunares. Entonces anotaban los días del mes. O sea, cuando la luna repetía su fase eran 29,5 días solares. Entonces, si multiplicas 30 por 12, te salen 360. Entonces, la numeración sexagesimal seguramente se debe al calendario lunar que utilizaban los antiguos mesopotamios. Y si tuviéramos que poner una fecha, el momento en el que aparecen las matemáticas, casi como una disciplina científica, ya a través de esos textos, de esos problemas que había que resolver, tablillas de ejemplos así en las escuelas, porque en el antiguo Egipto, claro, yo soy egiptólogo, voy un poco a mi terreno, ¿no? Se conservan papiros de esas escuelas, de esos colegios, en donde hay referencias a problemas matemáticos, ¿no? En Mesopotamia me imagino que sucederá algo parecido, ¿no? Bueno, hay problemas matemáticos sencillos, sin texto, ya en 2500 a.C., o sea, una figura de un trapecio y con las cantidades impresas en la tablilla de arcilla. Pero nosotros conservamos sobre todo colecciones de problemas desde el 2000 a.C., en la época paleobabilónica, es cuando más registros tenemos, que son los procedentes de las escuelas de escribas. Entonces hay colecciones de problemas de álgebra, de geometría, de confección de estructuras, de zanjas, de todo tipo, de trabajo humano, etcétera. O sea que las colecciones más sofisticadas las tenemos a partir del 2000, 1800, etcétera, es cuando más textos tenemos y más maduros, más científicos. Este es un libro de texto sobre geometría del siglo XVIII a.C. y espero que puedan apreciar que hay muchas imágenes en él y que debajo de cada dibujo hay un texto que plantea un problema sobre ese dibujo. Por ejemplo, en este dice: dibujo un cuadrado de 60 unidades de largo y dentro dibujo 4 círculos. ¿Cuáles son sus áreas? Y esta pequeña tabla de aquí está escrita al menos 1000 años más tarde que esa otra. Pero tiene una relación muy interesante, ya que también tiene 4 círculos en un cuadrado. Pero no es un libro de texto, sino un ejercicio de la escuela. Así que el escriba adulto, que estaba enseñando a sus estudiantes, había utilizado ese ejercicio como ejemplo, como deberes o algo parecido. Escuchábamos a la profesora Eleanor Robinson de la Universidad de Cambridge en un documental de Canal Historia dedicado precisamente a las matemáticas en la antigua Mesopotamia, que es el título también del libro de nuestra invitada Piedad Juste, profesora de la UNED. Piedad, el hecho, lo comentábamos un poco, ¿no?, antes de escuchar este corte, esos textos, esas tablillas aparecidas en yacimientos arqueológicos vinculados a
antiguas escuelas son sin lugar a dudas una fuente inagotable, no solamente para descubrir esa cotidianidad de los antiguos mesopotamios, sino también un poco los vericuetos, ¿no?, de las matemáticas. El desarrollo de las matemáticas desde lo más simple a lo más complejo, porque nosotros tenemos, por ejemplo, la geometría de Euclides y hemos visto una matemática, una geometría axiomatizada y ordenada, pero no sabemos qué hubo antes. Entonces la manera de descubrir cómo se originó la matemática y cómo fue evolucionando es precisamente en la cultura de Mesopotamia. Ahí tenemos, como le digo, un texto en el que aparecen solo el registro de un almacén, una contabilidad muy sencilla, hasta la geometría en la que se deducen o se explica cómo se calculan superficies, volúmenes, cómo se resuelven lo que nosotros llamamos ecuaciones de segundo grado, de octavo grado, de cuarto grado. O sea que llega, y luego unos problemas geométricos con triángulos, con trapecios, para hallar las líneas que cortan en superficies proporcionales que están fuera de todo lo cotidiano. Eso ya es una sofisticación propia de un matemático como los que hay hoy en día, que se dedican pues a pensar, a concebir, a imaginar posibles problemas, posibles secuencias, y esto también encontramos en Mesopotamia. Uh-huh. ¿Cuál era el cálculo más complicado que ha llegado hasta nosotros, que ellos fueron capaces de realizar? Está hablando de ecuaciones de segundo grado, de octavo grado. A mí eso ya se me escapa. Lo de segundo grado sí. Incluso sería capaz de hacerlas ahora, a pesar de que hace mucho que no las hago. Pero de octavo grado a mí eso me suena ya ciencia ficción. Los historiadores, los especialistas piensan que todo esto se hacía mediante diagramas. O sea, no se resolvía con ecuaciones como tenemos ahora o como tenían ya los árabes, que formalizaban mediante ecuaciones. Esto era todo haciendo diagramas y componiendo cuadrados. Un cuadrado se descompone, o sea, un rectángulo se descompone en la diferencia de dos cuadrados. Entonces hacían composiciones de estas y a partir de ellas podían resolver lo que nosotros decimos ecuaciones de segundo grado, etcétera. O sea que el álgebra era geometría. Todo se resolvía en geometría. Y claro, estos tipos de problemas eran muy complejos, pero también los otros problemas que le he mencionado antes, de hallar las líneas que dividen una figura en partes proporcionales, también eran muy complejas. Ahora, si se refiere al cálculo, el cálculo de raíces cuadradas pues podía ser un poco duro, sobre todo si las cantidades eran bastante grandes y no estaban recogidas en las tablas, porque los matemáticos de Mesopotamia tenían muchas tablas en las que anotaban pues productos, inversos, tablas metrológicas. Entonces los escolares acudían a esas tablas pues cuando tenían que hacer cálculos, multiplicaciones. Era como una especie de calculadora, ¿no? O utilizamos la calculadora, sí, pero en aquella ocasión las tablas, sí. Imagino que con una referencia sabías el resultado a partir de dónde mirar, ¿no? Eso es, tenían tablas para mirar, pero luego había otras cantidades que excedían los números que estaban en las tablas y tenían que saber calcular. Para ello hacían descomposición en factores o descomposición en sumandos, hallaban divisores. Ellos no efectuaban la división, ellos lo que hacían era multiplicar por el inverso, y por eso tienen tablas con números inversos. Y hacían cálculos bastante sofisticados, como los que vemos en la tablilla Printon 322, que son triples pitagóricos. Entonces hay las entradas, hay 15 entradas de triples pitagóricos, y algunos son unas cantidades, pues no sé, de 6 o 7 órdenes de magnitud, o sea que son muy complejos, y esto lo supieron resolver. No hay nada nuevo bajo el sol. En ocasiones ahora estamos en el siglo XXI, hemos llegado a la luna y hemos hecho un montón de cosas y no nos damos cuenta que mirando hacia atrás, el hombre de la antigüedad, en este caso los mesopotámicos, en la antigua Mesopotamia, pues eran capaces de cálculos muy sofisticados y muy avanzados, sobre todo lo he comentado muchas veces en nuestro programa, ¿no? Tendemos a pensar que los inteligentes somos nosotros y ellos eran los idiotas, y yo creo que es todo lo contrario. No, idiotas, ellos no. estaban No absolutamente
condicionados por su entorno y supieron muy bien evolucionar a partir de los elementos que tenían a su alrededor, logrando pues proezas tan extraordinarias como estos cálculos matemáticos que en los últimos minutos aquí en Ser Historia hemos estado comentando con Piedad Juste. Ella es profesora de filosofía de la UNED y es autora de este libro Matemáticas en Mesopotamia, publicado por Dickinson. Piedad, como digo siempre a todos nuestros invitados, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a vosotros. Son los principios los que marcan una vida de rectitud. El primero que aprendí al entrar en la orden es que cada hombre es dueño de su alma. Yo, Jacques de Molay, último gran maestre de la Orden del Temple, lo soy de la mía. Cuando nuestro Señor me juzgue ante las puertas del cielo, solo yo habré de responder por mis actos o mis palabras. Los templarios somos soldados de Dios, y como tales seguimos el ejemplo de Jesucristo. Tomamos los votos de pobreza y de castidad, y solo obedecemos al sumo pontífice. Estos son nuestros principios. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. General Spínola, acaba de llegar una carta de Madrid. Los barcos de Indias cargados de plata y oro han arribado salvos al puerto de Sevilla. Pronto dispondremos de dineros para continuar con la toma de la ciudad. Son buenas noticias, comandante, desde luego, pero mi querido amigo, vos sabéis que la toma de Breda requiere de algo más que dineros. Señor, nuestros informes señalan que ellos solamente cuentan con 7.000 hombres, y nosotros tenemos más de 30.000. El asalto no debería ser difícil. Hemos de ser cautos en nuestra estrategia y, sobre todo, hilar muy fino para que la operación sea todo un éxito, invirtiendo el menor esfuerzo posible. En eso, general, vos sois todo un experto. No ha habido ciudad en Europa que se haya podido resistir a vuestras maniobras militares. Gracias, comandante, pero me preocupa la ubicación de Breda. Es algo a lo que nunca nos habíamos enfrentado. Está repleta de canales y zonas fortificadas. Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia escuchando un fragmento de una de las dramatizaciones, yo creo que más clásicas de Ser Historia. Lo hicimos yo creo que fue la primera o la segunda temporada, y estaba dedicada precisamente a la rendición de Breda. Uno de sus protagonistas, Spínola, es quizá uno de esos grandes personajes de nuestra historia, aunque no fuera español, él era italiano, pero quizá ha pasado de puntillas y hay mucha gente que lo desconoce, hay muy pocas referencias, quizá algunos se acuerden de ese cuadro Las Lanzas o la rendición de Breda del magistral Diego Velázquez, en donde aparece precisamente Spínola. Fernando Martínez Laínez, bienvenido a Ser Historia de nuevo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fernando acaba de publicar Las Lanzas. Yo creo que con este título todos podemos imaginar hacia dónde va, con Ediciones B. Esta es una novela en donde se recoge un poco la historia que rodea a la rendición de Breda y sobre todo la figura de Ambrosio Spínola, un personaje, como decía ahora Fernando, que ha pasado de puntillas por la historia, por lo menos de nuestra historia. No, es verdad, es un personaje que ha pasado, como bien dices, de puntillas, en el sentido de que su importancia real es mucho menor de la que la mayoría de la gente recuerda, ¿no? Y sobre todo es un personaje además de una trascendencia humana que es casi trágica, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues un hombre empeñado en devolverle a España en un momento ya crítico de su historia, devolverle el prestigio perdido, empeña, como sabes, su fortuna y prácticamente, bueno, muere su hermano en una de las campañas que lleva a cabo. Y todo esto hace que la figura del personaje pues realmente tenga unos tonos épicos que debían ser mucho más valorados y mucho más apreciados en la historia de España, ¿no? El hecho quizás de que fuera genovés, por tanto extranjero, pues quizás le haya influido un poco en esta especie de minusvaloración que se ha hecho de la figura de Spínola, pero no deja de ser una injusticia, aunque bueno,
hablando de justicia histórica, eso respecto a los personajes españoles, ya sabes que la historia nuestra está llena, ¿no? Sí, lo hemos comentado muchísimas veces aquí, grandes monarcas como el propio Felipe II, es increíble que no tenga una serie de televisión, una gran película donde se haya llevado su vida. En cambio, pues bueno, parece que nos avergonzamos un poco, ¿no?, de nuestros grandes hombres, de nuestros grandes protagonistas. Lo decías ahora, Ambrosio Spínola nació en Génova en el año 1569, falleció en el año 1630, casi 60 años de aventuras, orígenes de una familia importante, pero siempre dedicado a combatir y a trabajar al lado de España. Claro, y con una idea muy clara, con la idea esta de obtener una especie, digamos, de gratificación gloriosa, ¿no?, a lo que él pretendía hacer, ¿no? Entonces este hombre desprecia de alguna manera el dinero, aunque él era un financiero, entonces era un hombre que entendía de dinero. Si los genoveses no entendían de dinero en aquella época, ya me dirás. Entonces y se juega, digamos, todo porque de alguna forma desprecia eso por la gloria, por llegar a la gloria. Dice, bueno, ¿y cómo se puede llegar a la gloria en aquella época? Pues a través de la potencia militar de la época que superior que era España, la potencia hegemónica, ¿no? Y entonces, bueno, él se vuelca a la causa española, y además sus últimas palabras reflejan perfectamente esta especie de carácter casi quijotesco, ¿no?, que de alguna manera le motiva. Y honor y reputación, ¿no? Él muere repitiendo obsesivamente estas palabras: honor y reputación. Y de hecho a su hijo, que tenía un hijo que era capitán de caballería, en una de las batallas que pierde, ya al final, cuando está a punto de morir el Ambrosio, pues pierde una batalla, y cuando le preguntan qué ha pasado, y le dicen que es que el hijo ha tenido la batalla esa y que ha retrocedido, bueno, prácticamente el hombre ya le remata con esa especie de noticia, prácticamente lo rematan, ¿no? Y muere, ya te digo, con esas palabras, repitiendo esas palabras de honor y reputación, ¿no? ¿Cómo llega a la carrera militar? Una carrera militar tan importante, como decíamos ahora, siempre vinculada a la corona española. Yo creo que él llega básicamente, aparte ya de esta especie de motivación esencial y básica que él tenía, los Doria, los genoveses, básicamente estaban dominados en aquel momento, o eran dominados por la familia Doria, que era, como bien sabes, una familia dedicada sobre todo a la actividad marítima. Entonces él no puede, digamos, en ese sentido hacer competencia a los Doria, porque los Doria tienen lo que podríamos llamar la flota genovesa, está en manos de los Doria. Entonces él, si tiene que hacer frente a esa especie, digamos, de empresa que se ha propuesto, que es devolverle el prestigio a España, solo puede hacerlo por tierra. Entonces él se hace general y nunca, digamos, se sintió a gusto en cuestiones marítimas. Yo creo que hay otra cuestión también que yo ahí en la novela lo digo claramente, que a él le empuja a esta especie de, digamos, de batallar por la causa española, que es la actuación de su hermano Federico Spínola. Era un héroe casi ¿cómo diría yo? Un héroe de natura, porque era un tipo, por lo visto, muy valiente ya desde pequeño. Se embarca en 20.000 historias relacionadas con batallas y tal, y al final muere de un cañonazo. Entonces él tenía un poco de, entre comillas, celos de su hermano, porque su hermano tenía una especie de faceta volcada, digamos, a la gloria militar, que le salía de una manera casi espontánea. En el caso de Spínola, de Ambrosio, la cosa es mucho más reflexiva. Él realmente entra en la guerra, o entra, digamos, a contratar tercios para hacer la guerra en Flandes, pues por una voluntad en la cual influye mucho esta especie, digamos, de desquite personal con la figura de su hermano, ¿no?, que, como digo, era en realidad el héroe de congénito, o el héroe natural de la familia, que era Federico. Has comentado los tercios, precisamente en
en el antetítulo mencionas de tu novela Las Lanzas, publicada por Ediciones B. En otras ocasiones has hablado en nuestro programa precisamente de los tercios de Flandes, que es quizá el escenario en donde tiene lugar el mayor éxito, ¿no?, de Ambrosio Spínola, la rendición de Breda. Sí, lo de Breda en realidad fue una jugada muy arriesgada para él, porque Breda era una ciudad considerada imposible de tomar prácticamente en aquella época, y era una ciudad además que exigía una serie de recursos enormes, y exigía además mucho dinero, y exigía muchos hombres, y exigía pues unas circunstancias, digamos, logísticas muy muy complicadas. Y además de eso, Breda, aparte ya de la ciudad en sí, era como si dijéramos una especie de fortificación rodeada de muchas otras fortificaciones. Eso es lo que hace que cuando se plantea incluso la posibilidad de conquistar Breda, la mayoría de los oficiales y de la gente, digamos, entendida en cuestiones bélicas que está a su lado, pues le aconsejan que es una locura, que no va a tener posibilidad de conquistar Breda, y que además, bueno, pues eso va a exigir una especie de sacrificio monumental que no va a compensar la toma de la ciudad. Pero bueno, como ocurre a veces con las figuras históricas estas, él se empeña y por primera vez hace incluso trae ingenieros italianos y trae gente entendida en cuestiones de máquinas de guerra y en cuestiones de canalizaciones y tal igual, y al final consigue, digamos, cercar Breda, que ya era considerada casi imposible. Hay que tener en cuenta además, cuando se habla de esta desproporción numérica, claro, para un enemigo que defiende o para un enemigo que ataca, los números son completamente diferentes. Normalmente en términos bélicos se considera que una proporción de 4 a 5 de atacantes por los que defienden suele ser, digamos, lo normal. Pero además en el caso de este tipo de fortificaciones, tipo Breda, había que tener en cuenta que prácticamente se necesitaban 2 ejércitos, porque el ejército que rodea a la ciudad necesita a su vez casi otro ejército que defienda un posible ataque desde detrás, ¿no? Entonces es casi una doble circunvalación en la cual tienes que disponer casi de una especie de reserva continua de otro ejército que no te coja por la espalda, claro, y que no pueda, digamos, atacar por la espalda. Todo esto lo que viene a evidenciar es la dificultad enorme que tenía la conquista de esa ciudad, que luego por desgracia se perdió además enseguida y fue una especie de canto de cisne, ¿no? Pero bueno, como con la historia, digamos, o la hazaña ahí queda, ¿no? General Spínola, aquí le hago entrega de las llaves de la ciudad. No es necesario que os postréis, Nassau. Habéis luchado y resistido como verdaderos valientes. El armisticio será justo con vuestros hombres. Es un honor haber luchado contra vos. Aunque he de decir también que la guerra no acaba aquí. Holandeses y españoles volverán a verse las caras muy pronto. Estoy seguro que para entonces yo ya no estaré. Ya soy mayor para la guerra. Entonces, otro vendrá a sustituiros. Fernando Martínez, autor de Las Lanzas, publicado por Ediciones B. Escuchábamos un nuevo fragmento de esa dramatización de la rendición de Breda, que recrea un poco la escena de ese maravilloso cuadro de Diego Velázquez, de esa entrega de las llaves de Breda en el año 1625 por parte de Nassau. Ambrosio Spínola fue tan magnánimo con Nassau como se dice. Parece que hay una especie como de, no voy a decir de leyenda, ¿no? Pues de esa bondad que tuvo Spínola con el enemigo. ¿Eso fue real? Sí, fue real. O sea, las condiciones, digamos, de entrega de conquista de la ciudad fueron muy benignas, muy magnánimas. Tanto es así que los tercios, vamos, la gente, los combatientes, soldados, cuando se quejaban porque después de haber sufrido tanto, digamos, por conquistar la ciudad, pues querían una especie de, por lo menos, al que les tocara algo, algún pequeño saqueo, por lo menos, alguna historia, ¿no? Él prohibió totalmente el saqueo. Los defensores de holandeses y ingleses, porque cuando se habla en la mayoría de la guerra de Flandes,
Esto es una cosa que hay que destacar. No luchaban solo holandeses, luchaban en muchos casos protestantes alemanes, luchaban ingleses, en fin. Entonces, la gente, digamos, que sale de Breda, sale con las mechas encendidas, salen prácticamente pudiendo llevar todas sus posesiones, digamos, que tenían en ese momento. Incluso ponen a disposición de los defensores unas carretas, una especie de convoy y tal, para que los lleve tranquilamente a sus lugares de embarque y puedan marcharse y tal. Entonces, como insisto que a muchos los soldados, los tercios, pues aquello les sentó mal, porque consideraban que había sido injusto. Ambrosio Spínola fallece en el año 1630, a los 60 años, después de haber protagonizado, pues, para la corona española, pues muchos momentos gloriosos. ¿Qué recuerdo quedó de él en la corte y en la historia? Claro, en principio, con la toma de Breda, él alcanza, digamos, su apogeo como militar, su cenit, como hombre, digamos, como general. Lo que pasa es que luego empiezan enseguida a ver, todo ascenso, como bien sabes, tiene luego su caída, y en la corte española esos descensos o esos cambios eran muy rápidos, muy bruscos, y además dependían mucho de las figuras de turno y tal. El personaje que más hundió a Spínola fue el conde duque de Olivares. Porque el conde duque de Olivares, bueno, era en realidad, lo digo ahí alguna vez, pero es que era un fantasmón ahí que lleno de proyectos, pero que luego ninguno no hacía nada, realizables, ¿no? Y no tenía tal. Y Breda, Spínola en ese sentido era un hombre muy pragmático, y él sabía hasta dónde se podía llegar. Él sabía perfectamente que había que llegar a algún tipo de acuerdo con los Países Bajos o con Holanda, porque la guerra desde el punto de vista económico y el punto de vista militar es insostenible, ¿no? Entonces, claro, eso, la soberbia del conde duque, pues eso le sentaba muy mal y chocaron claramente y tal. Y luego lo que siempre ocurre en España, también las envidias, estas rastreras que nos caracterizan, las miserias y tal, igual, bueno, y toda esta historia en una corte, digamos, tan podrida como suelen ser casi todas las cortes, por otra parte, pero bueno, en el caso de la corte de Madrid en ese momento y tal, y todo eso pues va minando, y al final pues le encargan casi una misión imposible, que es una especie de guerra ahí extraña que ha surgido en el norte de Italia, y conquistar una fortaleza, la fortaleza de Casale, que es prácticamente sin medios, con unas epidemias además que se han declarado por esa zona, tal igual, y todo eso, claro, pues al final se encuentra con que esa misión imposible pues no es capaz de llevarla a cabo. Y todo eso además contando con los críticos y contando con que había gente que le tenía inquina y, como he dicho antes, le acusaba de extranjero por ser genovés, y además los genoveses, que tenían fama de rapaces, tenían fama de que eran los vampiros que le chupaban la sangre al oro español, y todo esto pues va creando un clima alrededor de Spínola, pues un clima que al final pues al hombre anímicamente lo destruye, claro. Lo destruye normal, con esas miserias de la corte de Felipe IV, pero también que se ha repetido en otros momentos de la historia. La figura de Ambrosio Spínola es uno más de los muchos protagonistas que circulan por esta novela, Las Lanzas, publicada por Ediciones B, cuyo autor, Fernando Martínez Laínez, nos ha visitado en los últimos minutos aquí en Ser Historia. Fernando, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Llegamos al final de este nuevo programa de Ser Historia.
Recordad que lo podéis volver a escuchar a través de los podcasts, especialmente en Ser Podcast. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales, y delante del micrófono vuestro humilde servidor Nacho Ares. Disfrutad de esta semana y de los contenidos que continúan aquí. Entretenimiento puro y duro, información, todo lo que más os gusta en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio.